En 1994, durante una caminata que parecía completamente normal, David Noble vio algo que no encajaba con el mundo moderno. Frente a él había árboles altos, de apariencia extraña, con hojas que parecían venir de una antigua selva prehistórica. No era simplemente una planta bonita ni una especie difícil de reconocer a primera vista. Era algo mucho más desconcertante, un árbol que, según todo lo que la ciencia creía hasta ese momento, no debería seguir vivo. Noble tomó con cuidado una pequeña muestra y la llevó para que los expertos la examinaran, sin imaginar que aquel pequeño fragmento vegetal abriría una de las historias de conservación más extraordinarias de Australia. Lo que había encontrado era el pino boyemí, una especie que durante décadas solo se conocía por fósiles y que se creía desaparecida desde hacía millones de años. El misterio no estaba solamente en su antigüedad, sino en el lugar donde apareció, un cañón remoto, escondido, difícil de alcanzar, ubicado relativamente cerca de Sydney, una de las ciudades más importantes del país. Y aquí es donde la historia se vuelve más poderosa. No hablamos de una ruina, ni de un tronco seco, ni de una huella antigua conservada en piedra. Hablamos de un árbol vivo, con raíces, hojas y capacidad de crecer. Para entenderlo de forma sencilla, era como encontrar una carta escrita por el pasado, pero todavía viva, respirando y creciendo en silencio. La naturaleza no había perdido este árbol, simplemente lo había escondido tan bien que la humanidad tardó millones de años en volver a verlo. Lo más inquietante vino después. Cuando la muestra llegó a manos de los especialistas, nadie pudo decir con seguridad qué era. Pensemos en lo extraño de esa escena, un árbol de gran tamaño, capaz de alcanzar decenas de metros de altura, con una forma tan particular, y aún así invisible para la ciencia moderna. Los primeros botánicos observaron las hojas, analizaron la estructura y compararon la muestra con especies conocidas, pero la respuesta no apareció de inmediato. No había suficiente material para una identificación segura, así que fue necesario volver al cañón, tomar fotografías, recoger corteza, conos y semillas, y estudiar todo con más cuidado. Durante meses, la pregunta siguió abierta: ¿era una especie nueva, una variante desconocida o algo mucho más antiguo? Finalmente, en 1995, la especie fue documentada formalmente como Bohemia nobilis, en honor al Parque Nacional Boyemí y al propio David Noble. La revelación fue impactante porque el árbol pertenecía a una familia de coníferas relacionada con linajes que dominaron bosques del hemisferio sur en la era de los dinosaurios. La parte más sorprendente era que esta rama específica se consideraba perdida. Sin embargo, seguía allí, no como un fósil encerrado en piedra, sino como un organismo vivo. Esto cambió el tono de la historia. Ya no se trataba solo de identificar una planta rara, sino de aceptar que una parte profunda del pasado había sobrevivido sin permiso, sin testigos y sin necesidad de ser descubierta por nosotros. En términos simples, la ciencia no había encontrado una nueva planta cualquiera, había redescubierto una página entera de la historia natural que se creía cerrada para siempre. Pero entonces apareció una pregunta peligrosa: si este árbol era tan importante, ¿por qué no mostrarle al mundo exactamente dónde estaba? Normalmente, un hallazgo así se celebra, se fotografía, se visita y se convierte en símbolo de orgullo nacional. Pero en este caso, la fama podía destruir aquello que pretendía salvar. Quedaban menos de 60 árboles adultos en estado silvestre, concentrados en un área muy pequeña dentro de un sistema de cañones. Además, el acceso era tan complicado que solo se podía llegar con cuerdas o helicóptero, y aún así cualquier error podía ser grave. De hecho, en los primeros esfuerzos de investigación, una maniobra descuidada llegó a dañar ramas de una de las plantas. Ese incidente dejó claro que no se trataba de un árbol común que pudiera soportar visitas masivas, curiosos, pisadas, recolecciones o contaminación del suelo. Si un visitante llevaba barro infectado, si alguien rompía una rama, si una semilla era retirada sin control o si el lugar se convertía en una atracción secreta para aventureros, toda la población silvestre podía quedar amenazada. Por eso, las autoridades decidieron mantener la ubicación exacta en secreto absoluto. Solo personas autorizadas podían entrar, y debían seguir estrictas medidas de bioseguridad, incluyendo la desinfección del calzado para evitar introducir enfermedades. La explicación simple es esta: el pino bohemí no necesitaba publicidad, necesitaba protección. Su mayor defensa no era una cerca visible, sino el silencio.
Si el mundo sabía demasiado, el último refugio natural de la especie podía convertirse en una trampa. Si esta historia ya te hizo mirar la naturaleza de otra manera, suscríbete al canal. Porque lo que viene después es todavía más sorprendente. Este árbol no solo era raro, también era casi una copia genética de sí mismo, y eso lo hacía mucho más vulnerable de lo que parecía. Pero el verdadero problema no era solo que quedaran pocos árboles. El problema era que, desde el punto de vista genético, casi todos parecían ser ecos de un mismo antepasado. Antes de seguir, deja tu like y comenta, ¿crees que una especie tan frágil debe mantenerse oculta, o el público tiene derecho a conocer su ubicación? Ahora imagina una especie que logra sobrevivir desde tiempos remotos, atravesando cambios climáticos, transformaciones del continente y la desaparición de antiguos ecosistemas, pero llega al presente con una debilidad silenciosa, casi no tiene diversidad genética. Esta es la parte que vuelve al pino boyemi aún más misterioso. Los estudios revelaron que los árboles silvestres eran casi idénticos entre sí. En otras palabras, no parecían una población rica y variada, sino una comunidad de árboles con diferencias mínimas, como si todos descendieran de una base extremadamente reducida. Los científicos creen que, en algún momento del pasado, la especie pudo haber atravesado un cuello de botella genético muy fuerte, quizá quedando reducida a una o pocas plantas sobrevivientes. Lo extraño es que, a pesar de eso, no desapareció. La respuesta estaba en una habilidad física muy especial. El pino boyemi puede producir nuevos troncos desde yemas ocultas cerca de la base. Cuando un tronco envejece, se daña o muere, otro puede brotar desde el mismo sistema de raíces. Algunas plantas incluso pueden formar numerosos troncos conectados a una raíz común. Dicho de manera sencilla, este árbol aprendió a resistir no cambiando mucho, sino renovándose desde abajo. Su estrategia no fue la variedad, sino la persistencia. Como una antigua familia que casi desaparece, pero logra mantenerse viva porque una raíz profunda sigue produciendo nuevos brotes generación tras generación. Pero esa misma falta de diversidad también traía una amenaza enorme. Si todos los árboles son casi iguales, una enfermedad capaz de atacar a uno podría atacar a todos. Y aquí aparece una idea inquietante: el peligro más grande para una especie que sobrevivió millones de años podía llegar en algo tan simple como la suela de un zapato. No hacía falta que alguien cortara un árbol ni que entrara con malas intenciones. Bastaba con que un visitante no autorizado llevara microorganismos o patógenos en el barro. En 2005, el miedo se volvió real cuando algunos árboles silvestres fueron encontrados infectados por un organismo dañino que afecta directamente las raíces. Los guardabosques sospecharon que la infección pudo haber sido introducida accidentalmente por personas que entraron al cañón sin autorización y sin los protocolos de bioseguridad necesarios. Para una planta común, una infección puede ser un problema grave; para una población tan pequeña y tan parecida genéticamente, podía ser una catástrofe. Por eso, cada acceso al sitio debía controlarse con extremo cuidado. No era una medida simbólica. Era una forma de mantener fuera del cañón a enemigos invisibles: hongos, enfermedades, bacterias, esporas y todo aquello que pudiera viajar en polvo, agua o tierra. En palabras simples, el pino boyemi era fuerte frente al paso del tiempo, pero débil frente a una amenaza moderna introducida por descuido humano. Había sobrevivido al mundo antiguo, pero podía perderse por una visita mal preparada. La solución parecía contradictoria: para proteger un árbol secreto, había que multiplicarlo fuera de su escondite. Al principio, esto suena extraño. Si la ubicación debía mantenerse en silencio, ¿por qué enviar ejemplares a viveros, jardines botánicos y colecciones privadas? La respuesta era simple pero brillante: si toda la especie permanecía en un solo cañón, cualquier desastre podía acabar con ella. Un incendio, una enfermedad, una inundación o una contaminación del suelo podían borrar de una vez la población silvestre. Por eso, los conservacionistas iniciaron un programa de propagación por estacas. En lugar de recolectar demasiadas semillas de la naturaleza, algo que podía afectar a las futuras plántulas, tomaron pequeñas partes de plantas originales y las cultivaron bajo condiciones controladas. Lo sorprendente fue que el pino boyemi resultó más fácil de propagar de lo esperado. En muchas coníferas se usan hormonas para estimular el crecimiento de raíces, pero en este caso las estacas lograron enraizar sin ayuda química especial.
Esa característica permitió producir miles de nuevas plantas. Y aquí aparece el giro más interesante, la misma capacidad que había ayudado al árbol a sobrevivir en su cañón, brotando desde yemas ocultas y renovándose con nuevos troncos, también ayudó a salvarlo en laboratorios y viveros. Para decirlo de forma clara, la especie tenía dentro de sí la herramienta que necesitaban los científicos para rescatarla. El árbol que había vivido escondido durante millones de años ahora podía tener copias de seguridad vivas en diferentes partes del mundo, sin revelar el santuario original que todavía necesitaba permanecer protegido. Y entonces ocurrió algo inesperado, el árbol que debía permanecer oculto se convirtió en una celebridad mundial. Pero esa fama no fue solo curiosidad pública, también se convirtió en una herramienta de supervivencia. Si esta historia te parece digna de una película científica, deja tu like y comenta qué otro fósil viviente te gustaría ver explicado en el canal. Antes de que muchas personas entendieran realmente la importancia científica del hallazgo, la historia ya había capturado la imaginación del público. Un árbol vivo de la era de los dinosaurios era una frase demasiado poderosa para pasar desapercibida. La noticia se presentó como si el pasado hubiese abierto una puerta secreta en un bosque australiano. Y esa imagen era irresistible, no un animal gigante, no una criatura fantástica, sino un árbol silencioso que había permanecido allí mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Sin embargo, la fama tenía dos caras. Por un lado, ayudaba a que la gente comprendiera que la conservación no era una cuestión lejana o aburrida, sino una lucha real por proteger algo único. Por otro lado, aumentaba el riesgo de que curiosos intentaran encontrar el cañón, entrar sin permiso o conseguir una muestra. Por eso, las autoridades permitieron que la historia se conociera, pero mantuvieron oculta la ubicación exacta. Incluso los árboles individuales recibieron nombres, como si fueran guardianes vivos de una historia antigua. La respuesta real a este equilibrio era delicada, el mundo podía conocer el milagro, pero no el camino hacia él. En términos sencillos, la publicidad ayudó a crear apoyo, pero el secreto siguió siendo la barrera que protegía a la población silvestre. El pino boyemi se hizo famoso, sí, pero su hogar debía seguir invisible. En 2005, la historia tomó un giro curioso, algunas plantas de primera generación fueron presentadas al público y subastadas por cantidades muy elevadas. A primera vista, esto podía parecer contradictorio. ¿Cómo se puede proteger una especie vulnerable vendiendo ejemplares a coleccionistas? Pero el propósito no era convertir al pino boyemi en un símbolo de lujo. Aquellas primeras plantas tenían un valor histórico y científico especial, porque estaban directamente vinculadas a árboles silvestres específicos y se entregaban con certificados de origen. El interés fue enorme. Compradores, periodistas y expertos se reunieron para presenciar un momento que era mitad conservación, mitad acontecimiento cultural. La subasta ayudó a recaudar fondos, y sobre todo, preparó el camino para una estrategia más amplia, hacer que la especie estuviera disponible legalmente. Poco después, las plantas comenzaron a venderse en viveros a precios mucho más accesibles. Y esa decisión cambió por completo el riesgo. Si alguien podía comprar un pino boyemi cultivado legalmente, ya no había una razón fuerte para buscarlo en el cañón secreto. La rareza inicial se transformó en protección práctica. Dicho de forma simple, primero se usó el valor simbólico del árbol para llamar la atención y financiar su cuidado. Después, se usó su distribución para quitarle atractivo al saqueo. La mejor forma de protegerlo irrepetible fue permitir que existiera en muchos lugares, sin tocar el núcleo silvestre que seguía siendo sagrado. Durante años, parecía que el plan estaba funcionando. Los pinos boyemi crecían en jardines botánicos, colecciones privadas y viveros de distintos países. El mundo había pasado de tener menos de 60 árboles adultos silvestres a contar con miles de ejemplares cultivados. Parecía que la parte más difícil de la misión ya había quedado atrás. Pero en 2019 llegó una prueba que nadie podía ignorar. Un megaincendio, provocado por rayos y alimentado por condiciones extremas, avanzó por grandes zonas de Nueva Gales del Sur y amenazó directamente el Parque Nacional Boyemi. De pronto, el cañón secreto volvió a estar en peligro. La diferencia era que esta vez el enemigo no era un visitante, una enfermedad o un error humano pequeño. Era fuego a gran escala.
Para proteger la población silvestre, los equipos de conservación y emergencia actuaron con una precisión extraordinaria. Aviones lanzaron retardantes para formar un anillo protector alrededor de la zona. Equipos especializados descendieron por helicóptero para instalar sistemas de irrigación y mantener húmedo el suelo. La meta no era detener todo el incendio, porque eso era imposible, sino reducir su intensidad si alcanzaba los árboles. Si el fuego pasaba suavemente por el suelo, algunos podrían resistir. Durante días, el humo fue tan denso que ni siquiera los equipos sabían con certeza si la estrategia funcionaba. Finalmente, se confirmó que algunas plantas habían sufrido daños y que 2 se perdieron por completo, pero la mayoría sobrevivió. La explicación simple es poderosa: el plan no evitó todo el daño, pero evitó la extinción. El árbol de los dinosaurios había enfrentado otra prueba, y esta vez su supervivencia dependió de una combinación de secreto, ciencia y acción humana rápida. Después de los incendios, quedó claro que salvar al pino boyemí no podía significar solamente proteger el cañón original. Esa población silvestre seguía siendo insustituible, porque era el hogar natural de la especie, pero también era un punto único de riesgo. Si todo dependía de un solo lugar, cualquier desastre futuro podía volver a ponerlo todo en peligro. Por eso, los conservacionistas ampliaron la estrategia. Ya no bastaba con producir clones y enviarlos sin una planificación más profunda. Había que crear una red viva de seguridad, repartida en diferentes regiones y condiciones climáticas. Jardines botánicos, colecciones de conservación y viveros especializados comenzaron a funcionar como refugios secundarios. Incluso se intentó establecer una segunda población silvestre en un lugar nuevo, con jóvenes árboles cuidadosamente plantados para observar si podían sobrevivir fuera del cañón original. El resultado fue revelador: muchas plantas sobrevivieron, pero no todas respondieron igual. Algunas crecían lentamente y resistían mejor, otras crecían más rápido, pero morían con más frecuencia. Lo más interesante es que muchas eran genéticamente muy parecidas, lo que demuestra que el ambiente puede influir enormemente en el destino de una planta. En palabras simples, tener el mismo origen no garantiza el mismo futuro. El lugar, la luz, el suelo, la humedad, los microorganismos y la competencia con otras plantas pueden decidir si un árbol apenas resiste o si logra crecer con fuerza. La conservación, entonces, dejó de ser solo una misión de rescate y se convirtió en una investigación a largo plazo sobre cómo darle a una especie antigua oportunidades reales en un mundo nuevo. Pero quedaba otro misterio: si el pino boyemí era tan uniforme genéticamente, ¿podían sus semillas abrir una nueva posibilidad para el futuro? En su hábitat natural, la reproducción por semillas es difícil. No todas germinan, muchas son comidas por animales y una gran parte de las plántulas muere durante el primer año. Además, las jóvenes plantas crecen muy lentamente bajo la sombra densa del cañón, a veces avanzando apenas unos centímetros en largos periodos. Esto significa que, aunque el árbol produzca semillas, no siempre logra convertirlas en una nueva generación fuerte. Los científicos todavía estudian por qué tantas plántulas no sobreviven: puede ser por falta de luz, exceso de hojas acumuladas, enfermedades del suelo o ausencia de ciertos microorganismos necesarios para las raíces. Sin embargo, fuera del cañón empezó a ocurrir algo esperanzador. Algunos árboles cultivados en jardines botánicos comenzaron a madurar y producir sus propias semillas viables. Esto cambió el valor de las colecciones internacionales. Ya no eran solamente copias de seguridad formadas por estacas, podían convertirse en fuentes de nuevas generaciones. Cada semilla representa una posibilidad distinta, una pequeña variación, una oportunidad de que la especie encuentre combinaciones que le ayuden a resistir mejor. La explicación simple es esta: las estacas permiten multiplicar lo que ya existe, pero las semillas permiten imaginar lo que puede venir. Para una especie que perdió gran parte de su diversidad hace miles de años, cada semilla viable es más que una futura planta. Es una pequeña apuesta por la adaptación, la resistencia y la continuidad. En los años más recientes, la conservación del pino boyemí entró en una etapa más ambiciosa, conocida como Meta Collection. La idea es sencilla en apariencia, pero muy poderosa: no concentrar la esperanza en un solo bosque, un solo país o una sola colección, sino repartir cuidadosamente ejemplares seleccionados en múltiples jardines botánicos alrededor del mundo. De esta manera,
diferentes climas, suelos y regiones actúan como una red de protección. Si una enfermedad afecta un lugar, otros pueden seguir conservando la especie. Si un incendio destruye una zona, otras colecciones continúan vivas. Si el clima cambia de manera brusca en una región, tal vez otra ofrezca mejores condiciones para el futuro. También los bancos de semillas se vuelven esenciales, porque permiten guardar material vivo para generaciones posteriores de investigadores y conservacionistas. Esta etapa revela la verdadera lección de toda la historia. El pino boyemi sobrevivió durante millones de años sin ayuda humana, escondido en un cañón remoto, pero ahora su futuro depende de decisiones humanas cuidadosas. No porque la naturaleza haya fallado, sino porque el mundo actual impone amenazas más rápidas y concentradas que las que muchas especies pueden enfrentar solas. Para decirlo de manera simple, el árbol ya no vive únicamente en su cañón secreto. Vive también en laboratorios, jardines, viveros, bancos de semillas y programas de conservación. Su historia no terminó con el descubrimiento de 1994, en realidad, comenzó allí una nueva responsabilidad. La pregunta final no es solo si podemos salvar al pino boyemi, sino si podemos aprender a proteger otros tesoros naturales antes de que estén al borde de desaparecer. La historia del pino boyemi nos recuerda que el planeta todavía guarda secretos capaces de cambiar lo que creemos saber sobre la vida. Si este viaje te pareció fascinante, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo con alguien que ame los misterios reales de la naturaleza. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que algunos lugares deben permanecer ocultos para poder sobrevivir?